Ansia. Domingo es el último día de descanso. Va a ser. Ya llegó, creo que el ingeniero. Me salió una alerta de que alguien está grabando la reunión. Cállense, entró el ingeniero. Ya, apaguen Sí, su creo que micrófono. sí. Buenas noches, chicos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bienvenidos a la clase de Buenas Google. noches. Buenas noches, Inge. Buenas ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿cómo le va? Ingeniero, Bien. Qué bien, me alegro. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Pero antes de eso, vamos a esperar a que sus demás compañeros se unan ya, porque al parecer faltan. Vemos que estamos 92 y faltan alrededor de pues, más personas, creo que como 40 o 50. Creo que en No total son van a poder 150, algo por ahí, ¿no? todito. No van a poder ingresar todito. Inge. Ah, A lo va, mucho sí, ¿será? no pueden Porque ingresar. esta es una cuenta que tiene acceso más o menos, creo que tiene funciones premium, así que esperemos que se puedan ingresar más de 100 personas. Eso esperemos. Esperemos si porque tiene ya premium, tuvimos supongo que problemas sí. ya. Sí. Sí. Me estaban comentando por ahí que tuvieron problemas con las anteriores clases, ¿no? Sí. Sí. y había unos peladitos que estaban molestando. Ah, sí, me comentaron algo al respecto. Hay que banear. Uno. Eran Hay dos, que, hay que eran como banearlo de... ratas. Ah, sí, pues sí. Culpa de eso. No faltan aquellos que Remate. quieren hacerse los graciosos, ¿no? Sí, hay de todo en la universidad. Sí, bueno, esperemos que no nos moleste en esta clase, ¿ya? Una pregunta, ingeniero. Dale, compañero. ¿Usted de casualidad ha creado algún programa? Sí, hice varios programas para algunas materias de la carrera, porque en algunas materias que son de semestres un poco más avanzados, les piden proyecto, y ese proyecto consiste en hacer un programa completo. Y he hecho varios de esos proyectos en distintos lenguajes, en C++, en Java, en PHP, y pues así uno aprende, ¿no? ¿Y qué tan difícil es? No es tan difícil como parece, pero sí, ¿no se escucha, dice? ¿Se escucha, no? Lo que estoy diciendo. Se escucha. Ah, ya. Se escucha, ellos tienen Normal, se escucha Bien, lo que cuesta es más que todo tener las ganas, ponerse a investigar, a estudiar por su cuenta cada uno, porque en la universidad no te enseñan todo, lastimosamente, no te enseñan todo. En algunas materias solamente enseñan lo básico, ¿ya? Y hay algunos docentes también que no son tan dedicados a sus materias y no pasan las horas que indican su maestro oferta. Y por tal motivo no se avanza lo que se tiene que avanzar y uno no aprende mucho en algunas materias en donde debería hacer el aprendizaje mejor, digamos. Así que uno pues tiene que dársela por su cuenta, investigando sobre algunos temas, sobre, por ejemplo, si es que te dan proyecto, no te indican más o menos cómo tenés que hacerlo, sino que ellos te dicen, yo creo que presenten tal proyecto que van a ocupar tal estructura, entonces ustedes tienen que ver la forma para crear ese proyecto, ¿ya? Porque ellos no te enseñan desde cero, sino que lo que quieren ellos también es que uno se ponga a investigar por su cuenta para que de esa forma pueda realizar los proyectos que le piden. Así. Inge, una Más que todo- pregunta. Sí, diga. Aparte de programas, ¿ha creado algún juego? Ah, bueno, sí, pero no esos juegos que vienen con gráfica y todo, como por ejemplo Free Fire y todas esas cosas, ¿no? Sino juegos de lógica, como por ejemplo el juego de Sopa de Letra, el juego de Bingo, el juego de Buscamina, y en esos juegos se ocupa lo que es lógica para programar.
Por ejemplo, para hacer la sopa de letra, se ocupa lo que es una estructura matriz. En esa estructura matriz se cargan las letras que componen las palabras, y esas palabras después el usuario tiene que buscar, picando letra por letra, hasta que completa la palabra. Y una vez que encuentra todas las palabras que indican el juego, entonces ya este programa le muestra un mensaje de que ganó el juego. Eso. Y después en el juego de Buscaminas, por ejemplo, ahí se programa también con una estructura matriz, en donde se cargan las minas en distintos puntos estratégicos, y ahí es en donde el usuario tiquea celda por celda, casilla por casilla, y si se acerca a la mina, pues entonces le aparece lo que es un número 1, 2, 3, si es que está más cerca a la mina, y hasta que choca con la mina, entonces termina el juego. Es más o menos así. Pero esos programas siguen una lógica, y esa lógica siempre es la misma, así que ustedes tienen que ver la forma de implementar esa lógica para poder hacer de que sus programas funcionen así como los juegos verdaderos, digamos. Así como el juego de sopa de letras que hay en los periódicos, así como el juego de Buscamina, que es un juego muy conocido, ¿no? De esa forma. ¿Alguna otra pregunta más que tuviera? ¿Algún ¿Qué- texto que recomiende? ¿Texto? Ingeniero. Texto. Yo les cuento de que casi no me guiaba de texto, sino que investigaba en páginas web. Investigaba en páginas web. Por ejemplo, si que tenía un problema para hacer un programa, un algoritmo que me daban de tarea, yo me ponía a investigar cómo solucionar eso, y pues ahí en el buscador de Google ponía más o menos un ejemplo de cómo hacer ese algoritmo. Y yo me basaba de ese ejemplo para poder realizarlo después de mi práctica. De esa forma se hace. Texto, pueden comprarse textos si quieren. Hay uno que es de C++, por ejemplo. Eso depende del lenguaje. Eso depende del lenguaje. Hay textos que te enseñan cómo programar en C++, cómo programar en Delphi, cómo programar en otro lenguaje, Java, por ejemplo. Y pues no supiera darte un nombre exacto de texto, pero como te digo, todo está en internet. Todo está en internet. Y en YouTube hay altísimos videos respecto a distintos problemas que ustedes vayan a tener para hacer un algoritmo, etc. Mayormente para crear un programa, ¿qué herramientas ocupa? O un ejemplo o algunas herramientas que ocupa para crear algún programa. Pues se ocupa lo que es un programa maestro para crear otros programas. Esto funciona así, se ocupa lo que es un ID. Ese ID es un programa con el cual uno puede desarrollar en un determinado lenguaje. Por ejemplo, hay un ID muy conocido que es el C++ Builder. Este C++ Builder te permite crear programas utilizando el lenguaje de C++. ¿Ya? Y así como eso, existen otros IDE. Por ejemplo, está el IDE NetBeans. El IDE NetBeans te permite crear programas en lenguaje de Java. Así. Y también existen otros programas que son editores de código. Esos editores de código te permiten lo que es programar en lenguaje, más que todo en lenguaje web, en el lenguaje PHP, JavaScript, todo lo que tiene que ver en la parte de cómo realizar una página web o un sistema web. HTML, por ejemplo, ahorita acaban de comentar. Aunque HTML les comento que no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de estructuración de páginas web. Ya, porque con HTML se hace el diseño de la página, como un esqueleto de la página, las partes que va a tener, pero no es considerado un lenguaje de programación, HTML. ¿Alguna otra pregunta antes de que comencemos con la presentación y con el primer tema de la primera clase?
¿En cuál lenguaje de programación cree que es mejor aprender primero? Lo que comienzan enseñando en la universidad es Pascal y C++. Pascal, me comentaban de que el semestre que viene ya no van a enseñar en Pascal, sino que van a comenzar a enseñar en C++, porque Pascal ha quedado prácticamente obsoleto. Pascal, ya en Pascal ya pues son muy pocas personas las que programan en ese lenguaje. Y en cambio C++, si bien no es tan actual, existen muchos programas antiguos que están desarrollados en C++. Y como varias empresas tienen lo que son esos sistemas, esos programas que están desarrollados en C++, entonces necesitan personas que les hagan mantenimiento a esos sistemas, que los actualicen, o si quieren implementarle nuevas funciones, entonces necesitan personas que conozcan ese lenguaje. Pero más que todo el lenguaje, C++ se lo ocupa para la enseñanza. ¿Por qué? Porque es muy parecido a otros lenguajes, como por ejemplo Java, ¿ya? En lenguajes de C++ se ocupa lo que es la programación orientada a objetos, y se ocupa para poder ver de una forma sencilla todas las estructuras de datos que tenemos cuando comenzamos a programar algún programa grande, ¿ya? Porque los programas grandes se los hacen usando estas estructuras de datos. Eso lo van a estar viendo un poco más a fondo ya cuando entren a las materias de la universidad. Las materias en donde se comienza a ver eso es en la materia de Introducción a la Informática, que es una materia que es del primer semestre. Después, en Programación 1 ya van más que todo a la lógica de programación, a la lógica de cómo solucionar cómo solucionar un problema mediante la programación. Más que todo va orientado a eso, ¿ya? No entran más de 100, ya estamos 100 ya. Sí, ¿no? Pensé que iban a entrar más de 100. Bueno, a ver, hay que buscar otra forma para hacer de que los demás compañeros puedan entrar y que no se pierdan por la clase, ¿no? Sí. Creo que le voy a comentar al ingeniero encargado de todo lo que es esta clase preuniversitaria, que compre una cuenta Zoom Premium para todos, pues, ¿no? Para que entren más de 100 personas y que nadie quede fuera de la clase, porque yo creo que los demás quieren entrar. No es, digamos, que no quieran, sino que no pueden. En Google, no sé qué docente, creo que fue el de inglés que hizo para que entremos todos en la otra aplicación. Creó dos reuniones. Ah, fue Sí. el de matemática, fue, no el de inglés. El Sí. de inglés, Sí. creó dos reuniones y en las dos entramos. Y Ya. todos entramos. Solo que hubo algunos que otros infiltrados. Ah, entiendo, chico. Sí, pues como es la primera clase de lo que son estos cursos, entonces hemos tenido esas dificultades en cuanto a la capacidad de personas que pueden ingresar a una reunión, y también hemos tenido dificultades en cuanto a las personas que se infiltran para hacer su fechoría, ¿no? Pero comentarles de que eso ya, yo creo que para mañana ya va a estar solucionado. Vamos a hablar con el ingeniero que es el encargado de todas estas clases preuniversitarias de la carrera, para que compre lo que es una cuenta Zoom Premium para que podamos pasar clases sin ningún inconveniente. ¿Ya? Bien, chicos, entonces si no tienen más preguntas, vamos a comenzar con la clase. Voy a hacer una presentación en donde vamos a ver un poco de la historia de la computación y también vamos a ver un poco de la computadora, que es nuestro principal artefacto de trabajo que tenemos nosotros los ingenieros en sistemas, ¿ya? Y también vamos a estar viendo algunos conceptos que son muy importantes aprenderlos, y conforme vaya haciendo la presentación,
voy a ir diciendo más o menos qué concepto o qué párrafo puede entrar en el examen para que así ustedes puedan dar un buen examen y que todos puedan entrar de forma directa. Aunque yo creo que la mayoría va a entrar, ¿no? Porque es bueno que la mayoría entre porque tiene las ganas y que no se vaya, digamos, a un instituto o cosas parecidas. Bien. Aquí viendo los comentarios, hay algunos que comentan que nunca escucharon de Pascal. Pascal es conocido como Delphi también. No sé si escucharon Delphi. Parece que no. Bien, voy a comenzar compartiendo mi pantalla, chicos. Me van a confirmar si es que ven lo que estoy compartiendo, ¿ya? Ok, ok, ingeniero. Ya, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Sí. se ve. Ya, me alegro. Sí, listen. Acá voy a desactivar la opción para que no puedan rayar la pantalla, porque me han comentado también que en la otra reunión alguien estuvo rayando la pantalla, ¿no? Los infiltrados. Y eso me comentaron. Ya, play. Disculpe, una pregunta. ¿Tenemos que tomar apunte o simplemente vamos a escuchar acerca del tema? Si quieren pueden tomar apunte. Mejor si toman apunte, sí. Creo que eso depende de nosotros, Sí, supongo. claro, sí. Depende de cada uno, como dice su compañero. Porque Porque se- recuerden que estas clases no son en vano, ¿no? Sino que en base a esta clase, después ustedes van a dar un examen al final, en donde van a entrar preguntas que hemos estado viendo en cada clase, ¿no? Conceptos que hemos estado viendo en cada clase van a entrar en ese examen final. Así que sería excelente que tomen apunte para no olvidarse después. Pero de todas formas, Una esta pregunta, clase se está Lisa. grabando y cuando termine lo que es esta reunión, yo lo voy a subir para mi canal de YouTube que tengo ya. Y ahí ustedes van a poder acceder sin ningún problema. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a comenzar con la clase. Bien, vamos a ver acerca de la historia de la computación, como les comentaba. Esta presentación fue hecha por mi persona que decía en el año 2020, a finales del 2020, salí como titulado de Ingeniero en Sistemas de acá, de la misma facultad en la que ustedes pretenden entrar, de la PINOR de Ingeniería en Sistemas, ¿no? Bien. Vamos a ver una introducción. Lo que vamos a ver en esta diapositiva y en esta primera clase es un poco acerca de la historia de la computación, cómo es que pasamos de los artefactos que se podría decir que en su tiempo fueron innovadores. Le estoy hablando de muchos siglos atrás. ¿Cómo es que de esos artefactos hemos pasado a lo que estamos ahora, que es una era en donde vivimos, digamos, rodeado de distintos dispositivos que son altamente, tienen tecnología de punta, ¿no? Y vamos a estar viendo todo ello, porque siempre es bueno conocer la historia para poder mirar hacia el futuro, como dice. Bien. Aquí vamos a comenzar viendo acerca de el ábaco. No sé si ustedes conocen este artefacto. ¿Alguien conoce el ábaco? Estas cosas de hacer matemática. Ajá. Así tipo como Ese es juguetes. un aparatito que, como vemos en las imágenes, nos permite realizar cálculos
en las distintas operaciones matemáticas que tenemos, suma, resta, multiplicación y división también. Y pues yo, cuando era chico, recuerdo de que algunos compañeritos tenían lo que son estos juguetitos que vemos acá en la imagen, ¿no? Estos juguetes. Y bueno, en ese tiempo yo no sabía, digamos, para qué servía o cuál era la función. Y supongo que mis amigos tampoco sabían. Pero eso había sido lo que es el ábaco, que es un artefacto muy antiguo que se ocupó, como vemos en la diapositiva, 500 años antes de Cristo todavía, ¿no? Es muy antiguo y ya con esto nosotros podemos ver de que la civilización, de que las personas siempre han ido buscando la forma de cómo hacer algunas tareas más sencillas. Por ejemplo, cómo hacer sumas, restas de una forma más sencilla y más exacta, por así decirlo. Vemos aquí una imagen de cómo es el ábaco en la prehistoria, ¿no? De cómo se lo utilizaba, y aquí abajo vemos otro ábaco de cómo es que se lo comercializa en la actualidad. Vemos que se lo comercializa como juguete, aunque son muy pocos los que saben su significado y su función. Bien, vamos a ver acerca de los sistemas de numeración. Estos sistemas de numeración que vienen también desde hace mucho tiempo, vienen estos sistemas de numeración. Vemos, por ejemplo, que tenemos el sistema romano, el sistema numérico romano, que fue utilizado hace muchos siglos atrás, ¿no? Siglos antes de Cristo todavía. Y desde entonces ya se venía buscando la forma de cómo representar los números. Y ahora vemos en la actualidad, tenemos los sistemas numéricos que son más actuales, que por ejemplo tenemos ahí este sistema binario, que está compuesto por dígitos que van desde 0 a 1, solamente por esos dígitos. También tenemos el sistema octal, que van desde 0 hasta 7, solamente lo componen 8 dígitos. También tenemos el decimal, que es el sistema numérico más conocido, ¿no? Que es el que ocupamos de forma diaria. También tenemos el hexadecimal, que va desde 0 hasta 15 o hasta F, ¿ya? Porque cuando sobrepasa lo que es el dígito 9, se lo representa con letras, desde la A hasta la F. Estos sistemas numéricos, ustedes lo van a estar viendo más a fondo en una materia que se llama Arquitectura de Computadora, aquí en la universidad, en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Si no me equivoco, esa materia es del tercer semestre y ahí van a estar viendo acerca de estos sistemas numéricos. Van a tener que hacer divisiones de estos sistemas numéricos, digamos, multiplicación de octales, suma de octales, multiplicación de hexadecimales, sumas de números hexadecimales, y eso es un poco distinto a como uno suma, por ejemplo, en el sistema numérico tradicional, que es el sistema decimal. ¿Ya? Este sistema decimal, en cuanto a las operaciones básicas, todo el mundo lo conoce, ¿no? Cómo hacer una suma con números decimales, una resta con números decimales, multiplicación con números decimales. Pero en cambio, cuando les toca hacer esas mismas operaciones básicas, les va a costar un poco cuando tengan que hacerlo en otros sistemas numéricos. Bien, aquí vamos a ver un poco del objeto pascalina. La pascalina, que fue elaborada por el científico matemático Blaise Pascal en el año 1649, hace mucho tiempo, ¿no? En el siglo XVI. Dice que este científico contaba con la idea de hacer
este pequeño artefacto que pueda realizar las operaciones de suma y resta, ¿ya? Y que al fin pudo lograr su objetivo cuando por decreto obtuvo una financiación para poder desarrollar este artefacto. Dice que esta máquina consistía en una serie de engranes que permitía obtener los resultados de las operaciones de sumas y restas de forma directa de hasta 8 dígitos. Esto sin duda fue un gran avance para su época. Fue algo así como un boom, se podría decir, en ese tiempo, ¿no? La Pascalina. Supongo que la primera calculadora, ¿no? Sí, aunque también podemos decir de que el ábaco funcionaba como calculadora también, ¿no? Sí. Solamente que tenía un sistema o una forma distinta para hacer los cálculos. Sí. Bien. Aquí vemos al señor Wilhelm Leibniz, que entre el año, entre el siglo XVI y el siglo XVII, inventó el sistema numérico binario, ¿ya? Y con este sistema numérico binario pudo mejorar la máquina que en su momento desarrolló Blaise Pascal, el cual era la Pascalina. Dice que además de agregarle lo que es la multiplicación, división y la raíz cúbica, inventó lo que es este sistema numérico muy importante de que hoy es fundamental en la computación, porque en la computación, este sistema binario, la computadora, cuando uno da una orden, la computadora lo procesa en este sistema binario, ¿ya? Lo procesa en órdenes de 0, 1, 0, 1, ¿ya? Y entre la combinación de esos dígitos, 0, 1, 0, 1, es que se puede realizar varias funciones, realiza la computadora, siguiendo este sistema numérico binario. Bien. Ahora tenemos a Charles Babbage y Ada Byron, que fueron personajes muy importantes en su época para desarrollar máquinas que consistían en hacer cálculos diferenciales y cálculos analíticos. Dice que la máquina diferencial era un dispositivo de 6 dígitos que resolvía ecuaciones polinómicas por el método diferencial. Y también tenemos la máquina analítica, que fue diseñada como un dispositivo de cómputo general. Bien, ahí tenemos una imagen de cómo era lo que es esta máquina diferencial que permitía resolver ecuaciones de hasta 6 dígitos. Vemos que eran máquinas realmente muy grandes, ¿no? Y vemos que eran un poco arcaicas a lo que conocemos ahora, ¿no? Si que la comparamos, por ejemplo, esta máquina con una máquina en la actualidad, pues vemos mucha diferencia en cuanto al tamaño y en cuanto a la forma. Bien, el señor Babbage no fue solo, digamos, el que inventó lo que es estas máquinas, sino que fue colaborado por la señora Ada Byron, quien es considerada como la primera programadora de la era de la computación, ya que fue ella quien se hizo cargo del análisis y el desarrollo de todo el trabajo del inventor y la programación de los cálculos a procesarse. Aquí tenemos un poco de información acerca de la señorita Ada Lovelace, quien fue la señora que ayudó al señor Babbage para que el señor Babbage pueda crear sus máquinas de cálculo diferencial y de cálculo analítico. Esta señora realmente fue un ícono femenino en su época, porque fue considerada como la primera programadora. Bien, aquí vamos a ver un poco acerca de las partes de la máquina analítica que creó el señor
Charles Babbage. Y conforme vayamos desarrollando estas partes, se van a dar cuenta que coinciden mucho con las partes que tiene una computadora en la actualidad. ¿Ya? Dice que la máquina analítica consistía de dispositivos de entrada de información. Estos dispositivos reciben información por parte del usuario. Es decir, qué información el usuario quiere que procese la máquina. Esa información tiene que dársela al usuario, a la máquina, para que ésta la pueda procesar. Después tenemos la unidad de almacenaje, que es en donde esa información que ingresa el usuario se almacena ahí para después pasar a ser procesada. Y eso sucede cuando pasa a la parte del procesador, en donde el procesador es el encargado de realizar las operaciones lógicas, aritméticas sobre la información que el usuario ingresó a la máquina y que se almacenó y que después fue pasada para procesador para para dar una información resultante. Luego tenemos a la unidad de control que dirige a todas las demás unidades, que vendría a ser algo así como el cerebro de la máquina. Y después tenemos a los dispositivos de salida, que muestran la información ya procesada. Es decir, muestra el resultado de todo el proceso que tuvo que cumplir la máquina al analizar la información que ingresó el usuario. Bien, esto les comenté de que íbamos a hacer una comparación de cómo es que estas partes que tenía esta máquina analítica hace mucho tiempo tienen mucha similitud a las partes que tiene una computadora en la actualidad. Por ejemplo, ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, en los dispositivos de entrada. Hoy en las computadoras actuales vemos que la mayoría de las computadoras, bueno, todas las computadoras tienen dispositivos de entrada, ¿no es cierto? Si es que alguien se acuerda o si es que alguien sabe de algún dispositivo de entrada que tenga la computadora, ¿alguien puede decirme? El disco duro o La de USB. USB. No, ese sería No, extraíble. eso no es. Es una HTML. parte de la computadora. La RAM. La RAM, No, el disco duro. El procesador. HDMI. El no, procesador sería eso el no sería, cerebro, compañero, se está equivocando. Los HDMI. dispositivos de entrada son Víctor. aquellos con los cuales nosotros le podemos pasar información a la computadora, como por ejemplo el teclado. Con el teclado nosotros podemos ingresar información a la computadora, ¿no ves? Cierto, se me olvidó. Con el mouse también. CPU, el Ajá, CPU. micrófono también. Bueno, la impresora sería un dispositivo de salida, no sería de entrada. La cámara. Sería Sí, la Parlante. cámara también sería un dispositivo de entrada. El ratón. Sí, el mouse, el ratón, sí. Bien, te veo que se acuerdan, que se acordaron al final, ¿no? Sí, Ya. me confundí un poco. Ah, claro, sí, te confunde a veces. Dispositivos de entrada de la información, sí. Bien, ahora vayamos a la unidad de almacenaje. Disco duro. Exacto. Disco duro, tenemos a los flash memory que le dicen. La memoria RAM. Sí, también la memoria RAM. Ciertamente es. Tenemos como también a los discos duros externos, ¿no? A los famosos teras que le dicen. un terabyte. Las memorias SSD. Sí, las nuevas que salieron, la SSD. Sí, esos serían algunos dispositivos de unidad de almacenaje. Bien, luego tenemos a procesador. Tarjeta gráfica. No, sí, también sería. No, el procesador Ciertamente. solamente es uno en la computadora. CPU. No, el procesador también se llama procesador. El que hace los Procesador cálculos. solamente tenemos uno en la computadora. Y este Sí, procesador, sí, por sí. ejemplo, son
El Intel Core AMD, i7, Nvidia, no, Exactamente. Intel y Ryzen. Intel y Ryzen, Ryzen. sí. Sí, Intel y Ryzen son las existen únicas en que hay. distintas marcas. Por ejemplo, están lo que son de marca Intel, que los más avanzados creo que son los procesadores Core i5, 7, creo que hasta 9 hay, ¿no? 9. Sí. No, Y Ryzen hay 9. después la tenemos en marca AMD, que son los Ryzen, también aquellos procesadores que son Los AMD, que Core son 7, de Core más 7, baja sí. categoría. Sí, las más actuales. Exactamente, compañero. Después tenemos a la unidad de control, que dice que se encarga de dirigir a todas las demás unidades. Ese sería el software, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el La sistema aplicación. operativo sería eso. Sistema operativo, sí, el sistema Exacto. operativo. Ese sería la Lo unidad que de controla control la que computadora. tiene la computadora. Es el Ujú. encargado de hacer que todo funcione como un sistema integrado, ¿no? Sí. Bien. Luego tenemos a los dispositivos de salida. A ver, ¿cuáles serían los monitor. dispositivos de salida? Exacto. La impresora, Impresora también. USB. el parlante, También sería un dispositivo de salida, ¿sí? El auricular. Auriculares, micrófono no es de entrada, ¿no? El micrófono es de entrada. Sí, también serían esos dispositivos de salida. El monitor. También. Sí, también, compañero. Se ve que se acuerdan bien. Tienen distintos nombres, pero realmente se parecen. Sí. Tienen una Esas son forma cosas distinta que de decirlo. ustedes deben saber de forma básica, ¿ya, compañeros? Posiblemente alguna de esas preguntas que hemos estado analizando, digamos lo que yo les he preguntado, cuáles serían aquellos dispositivos que son de entrada, cuáles son de salida. Eso posiblemente lo estén viendo en el examen, ¿ya? Así que tenganlo presente eso, no se olviden. Mm. Ya. Ahora vamos a ver un poco más detallado lo que es la parte del hardware y del software que tiene la computadora, ¿ya? Dice que el hardware y el software son elementos fundamentales, básicos que tiene una computadora o cualquier dispositivo también. En cuanto al hardware, tenemos todas las partes que, como se dice, se pueden tocar. Ese concepto recuerdo que me enseñaron cuando estaba en colegio y hasta ahora me acuerdo. El hardware, exactamente. Hardware, todas las cosas que se pueden tocar y Sí. Son software. la parte tangible de la computadora. el hardware es la parte física de una computadora la cual podemos tocar. Exactamente, compañero. Eso El es. software Eso sería es. el funcionamiento. Sí. Es lo que no se puede tocar. También eso. Sí, el software sería toda la parte de los programas, sistemas operativos, toda la parte lógica, funcional que tiene la computadora. ¿Ya? Eso. Bien, ahora pasamos a ver de una forma más detallada estos elementos básicos. Vemos que en esta diapositiva tenemos los conceptos de hardware y de software. Esos conceptos también yo les sugiero que se los anoten, compañeros, y posiblemente también entre como pregunta en el examen. Así que sería bueno que se los anotaran. Dice que el hardware corresponde a todas aquellas partes físicas o materiales que podemos ver y tocar, como por ejemplo el monitor, el teclado, el mouse, el disco duro, la tarjeta de video, el CPU, etc. En cambio, el software son aquellas partes que son un conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para manipular y procesar datos. Dice que sin el software el computador sería un conjunto de dispositivos físicos sin utilidad, y eso es cierto. ¿Ya? Por ejemplo, si que tenemos nosotros una computadora que no tenga lo que es un sistema operativo, no nos va a servir de nada, porque sí o sí necesitamos instalar un sistema operativo a una computadora para que la misma pueda funcionar, ¿no? Porque si el que no cuenta con un sistema operativo, pues no sirve para nada prácticamente. Y
Eso pasa también con otros dispositivos, como por ejemplo los celulares. Si es que el celular no tiene lo que es el sistema Android, este sistema operativo Android, pues no sirve de nada también, ¿no? Y ese sería el almacenamiento del teléfono, ¿no? Los teléfonos y las computadoras ciertamente son casi similares, ¿no? Sí, sí, son muy similares. Son muy similares. Exactamente, compañero. Pues si un celular en la actualidad tiene funciones muy parecidas a la computadora, ¿no? En el celular uno puede hacer muchas cosas que también las puede hacer en la computadora, ¿ya? Pero aquí para la carrera yo les sugiero, compañeros, de que hagan el esfuerzo de comprarse una computadora si es que quieren ir aprendiendo y quieren que les vaya bien, digamos, en la carrera, ¿no? Necesitan... computaría? ¿Qué Creo que computadora? la computadora, he ¿Sirve escuchado que no equipos? tiene que ser tan fuerte. La No, computadora no tiene que ser tan no es fuerte. necesario, digamos, que No es sea una necesario ser que sea computadora tan con potente. altos recursos. Es mejor armarse la computadora, comprarse en Sí, parte. sí, sí, Una mejor es 3090. armársela. Les va a salir más Para barato. armársela es mejor. Bueno, Sirve sí, sirve una Kipus, Comprate una buena. ingeniero. claro, O una sirve, 3090. para los primeros semestres sirve, pero después ya cuando entren en semestres de más arriba, en donde le van a pedir programas más complejos y van a tener que utilizar otros programas que son bien pesados, ahí yo les sugiero de que se compren una computadora que sea de gama media, por lo menos, ¿ya? Pero... ¿De cuántos una gigas Keep- RAM al menos? ¿8? ¿16? ¿Cuánto 8. entera? 16 creo que 16 Con 8 es seguro. suficiente. Con 8 es suficiente, porque yo tengo ahorita cuánto? una computadora de 8 y me ha servido bien para todas mis materias. Sí, he visto algunas personas que ponen de un RAM de 32 No, gigas y eso eso es creo que es exagerar. exagerado. Eso es exagerar, ya es Exagerado. tirar plata a la burrera, eso. 16 gigas es Por- lo mejor y 8 sí, gigas es lo ideal. También es bueno, de 8 gigas. 16 es lo ideal y con 8 gigas es suficiente. Suficiente. Sí, eso sería. Pero una computadora que por lo menos tenga 4 gigas de RAM, que tenga un procesador Core i3, eso te sirve para los primeros semestres. Hasta el séptimo semestre te sirve eso. Pero después ya cuando entren así, al octavo, al noveno semestre, ahí sí ya intenten comprarse una computadora con recursos un poco más Sí, gama avanzados, ¿no? media sería. Gama Ajá, media, supongo. gama media, Media. más que suficiente gama media, porque los computadores que son de gama alta, son recomendados para los arquitectos, por ejemplo, que ellos utilizan programas bien pesados como el AutoCAD, como hacer otros programas para hacer planos en 3D. Esos Ah, programas son realmente pesadísimos y consumen sí, hartos recursos, ¿ya? creo que son los únicos que utilizan los de 32 Sí, o ajá, superior. sí, sí, sí son los Tiene una únicos. Los MacBook. arquitectos son los que utilizan esa supercomputadora. Sí. Pero así Como para... también aquellos que se dedican ¿Hacer el diseño? exactamente a hacer diseño o si no a la edición de video. Para editar video también se necesitan esos programas que son Photoshop, After Effects y entre otros, ¿no? Bueno, editar el video no es tan... Es un poco sencillo. Yo también edité algunos videos. Tengo algo de Sí, experiencia. pero cuando lo editan a nivel profesional, Ah, sí, eso sí. ahí sí se ocupan otros programas que son bastante pesados. Eso sí. Bien, vayamos Creo que viendo nivel entonces. básico, mi nivel. Ah, no, claro, para hacer recortes o si no para añadir una que otra imagen, digamos, Sí, claro, se eso, puede es con de una eso. computadora de gama media, baja, pero ya cuando se necesita ocupar otros programas para darle un efecto, digamos, Animaciones, todo tipo eso. cine, ajá, Efectos digitales animación, todo, ahí sí se necesita una computadora de gama alta. Ujú. Bien, sigamos viendo sobre el hardware y el software. El software está compuesto por componentes lógicos que se ejecutan en el hardware, los cuales son el sistema operativo
Y también tenemos a los programas básicos, como por ejemplo, en los procesadores de texto, las planillas electrónicas, dice, y otros programas de aplicación. Básicamente, cualquier programa que nosotros le instalemos a la computadora es considerado un software que forma parte de la computadora, ¿ya? Cualquier programa que le instalemos, ya sea el Word, sea el PowerPoint, sea el Excel, son software que nos permiten hacer un sinfín de funciones para que nosotros podamos ocupar la computadora, ¿no? Para que podamos hacer, si queremos hacer documentos, pues ocupamos el Word, si queremos hacer hojas de cálculo, ocupamos el Excel. Si queremos hacer presentaciones, ocupamos el PowerPoint, etc. Bien, vemos que el hardware está compuesto por componentes físicos y electromagnéticos, los cuales se dividen en dispositivos de entrada, dispositivos de salida, en unidad de procesamiento central, en memoria, que son memorias principales y memorias secundarias. Eso lo vamos a estar viendo más a detalle en las siguientes diapositivas. Bien. Veamos un poco más acerca del hardware. Los computadores están formados por una serie de componentes, los cuales determinan en conjunto las capacidades del computador. Y ahí tenemos algunos de los componentes básicos que tiene que tener una computadora, los componentes de hardware básico, los cuales son el CPU, la tarjeta madre, que es en donde se ponen la mayoría de los componentes de hardware que tiene una computadora, van en la tarjeta madre, ¿no? El Luego cuerpo tenemos, sería. sí, luego tenemos a la memoria RAM, a la memoria ROM, que se la ve muy poco. Después tenemos a las unidades de almacenamiento, los cuales pueden ser disco duro o disquete también, aunque el disquete creo que ya no se ocupa el disquete. No, re antiguo. Re antiguo, ¿no? Sí. Ahora se ocupan los flash USBs. memory, se ocupan, hasta DVD se ocupan, pero disquete no. Ya no. Es muy Ya no, obsoleto. ya ha quedado en el olvido ya. Ujú. Luego tenemos al monitor, la tarjeta de video, entre otros dispositivos. Ya. Pero eso es pues, ¿Sí, compañero? no, nada. Ya. Bien. Disculpe, ingeniero. Sí, diga, ¿Todas compañero. las clases se va a pasar con usted? Sí, compañera, ¿por qué? Quería preguntarle si las clases va a ser así puras teorías y temas o va a haber algunas prácticas que nos va a dar. Va a haber algunas prácticas. ¿Quieren hacer práctica? Sí, puede ser para que sea más eficaz. Claro, puede ser. Práctica Mejor sería, ¿no? semestre. ¿De qué más o menos quieren hacer práctica? Algo que nos pueda servir para el examen. Aplicamos la teoría pues para ir a la práctica. Sí, sí. Sí, primero la teoría, después la Pregunta, ingeniero. Diga. He visto que va a haber física. ¿La física es esencial para el área de sistema? No mucho. No mucho. No es muy esencial, pero Para que en la sea carrera ingeniería existen también. 3 materias que son física. Existe física 1, física 2, física 3. Así que si es que quieren que les vaya bien en la carrera, pues tienen que aprender física. No queda de otra, compañero. Serían los cálculos en física, ¿no, ingeniero? Sí, El cálculo 1, el cálculo 2 sería y mucho más, porque tengo un también, hermano también. que tengo, sí. Sí. Claro, los que son buenos para física son buenos también para cálculo. Sí, porque yo he visto ahí que he salido más mejor nomás en cálculo. ¿Hasta qué tal? Esas materias son fuertes en la carrera, ¿ya? Sí. Tienen que aprenderlas sí o sí. ¿Por qué? Porque esas materias más que todo le enseñan a uno a cómo agilizar la mente, ¿ya? Cuando uno hace esos ejercicios que son bien complicados,
uno tiene que pensar, tiene que seguir un orden para hacer los ejercicios, y eso hace de que uno, conforme hace esos ejercicios, vaya agilizando el pensamiento, la mente, y de esa forma uno después, eso te ayuda en el momento que uno quiere desarrollar un programa complicado. Eso ayuda mucho. Así que no piensen, digamos, de que como no tiene que ver mucho con el área de la informática, con el área de la programación, no piensen que no les va a servir, digamos. ¿Ya? Esas materias, más que todo, creo que son para despertar el pensamiento, para despertar el conocimiento, para agilizar la mente, como les venía diciendo. Sí. Bien. Vemos aquí también otros dispositivos que forman parte del hardware, o que son dispositivos que son hardware. Tenemos el CPU, que es el cerebro que tiene una computadora. Tenemos la memoria RAM, que es una memoria en donde se almacena. Cuando un programa se ejecuta y ese programa necesita de espacio para ejecutarse en la computadora, ¿ya? Y ese espacio se almacena en la memoria RAM, ¿ya? Esa memoria RAM lo que hace es proveer de un almacenamiento dinámico, que es un almacenamiento bien rápido, que hace, digamos, de que los programas se ejecuten de forma más rápida, ¿ya? Es por tal motivo de que cuando una computadora tiene mucha memoria RAM, los programas se ejecutan de forma más rápida, ¿ya? Esa es una ventaja que tiene la memoria RAM, ¿ya? Luego tenemos la memoria secundaria, que son aquellas unidades de almacenamiento en donde se almacena información de forma estática. Por ejemplo, cuando uno quiere guardar lo que es un archivo pesado, lo guarda en el disco duro que tiene la computadora. Bueno, cualquier tipo de archivo lo guarda por ahí, ¿no? Y uno, cuando lo necesita, es que va, lo busca, lo abre, etc. Pero en cambio, la memoria RAM es una memoria que va enlazada con los programas, ¿ya? Cuando un programa se ejecuta, ese espacio de almacenamiento que ocupa ese programa va y se almacena en la memoria RAM, ¿ya? Aquí vemos una comparación en cuanto a cómo sería, digamos, si es que cada uno de estos artefactos fuera parte de una persona. Aquí vemos de que la memoria secundaria se almacena en el conocimiento que tiene la persona, ¿ya? Esa vendría a ser la memoria secundaria. Y aquí tendríamos también a los dispositivos de entrada, que serían las funciones de escuchar, mirar, y los dispositivos de salida, que sería el habla de la persona, ¿no? Y Ahí tenemos también una he notado, comparación. ¿no? ¿Cómo dice? También he notado que sin ninguno de esos dispositivos la computadora también se vuelve inútil. Por ejemplo, si no tiene memoria RAM, no anda la computadora. Claro. Tiene memoria dura, disco duro, no, tampoco anda. Sí, exactamente. Estos componentes son esenciales para la computadora, ¿ya? Eso también vayan tomando apunte acerca de estos componentes. Claro, es como decía su compañero, si es que, por ejemplo, bueno, en una persona, si es que
no tuviera alguno de estos sentidos, pues la persona seguiría viva nomás, ¿no? O sea, por ejemplo, le quitas el cerebro, que sería el disco duro, ya no Ajá, funcionaría. exacto. Pero no todo, no todos los dispositivos de hardware son indispensables también en la Claro, computadora, los porque esenciales. sí, ¿no? Sí, Los porque, por esenciales ejemplo, serían, los dispositivos de entrada no son tan esenciales algunos. Por ejemplo, el micrófono no es muy esencial, digamos, si es que la persona no lo necesita. creo que solo hay dos esenciales en el de entrada, Sí, ¿no? que sería el mouse y Sería el el teclado. mouse y el teclado. Esos serían los dispositivos esenciales. Sí o sí, una computadora tendría que tener esos dos dispositivos para que el usuario pueda manejarla sin ningún problema. Ah, también el monitor. Ah, sí, Ese también el es la monitor, tienes de razón. salida. El monitor, pues la pantalla también, pues como de monitor. Sí, sí, Correcto, eso por sería. decirlo. Bueno, el monitor o la pantalla, lo mismo. Bien. Aquí tenemos otros dispositivos de hardware que vimos anteriormente también, que son los dispositivos de entrada, con los cuales nosotros podemos ingresar información. Información que luego se procesa por algún programa que tenga la computadora. ¿Ya? Eso vendría a ser los sentidos que tiene la computadora, ¿ya? Tenemos también los dispositivos de salida, que son aquellos dispositivos que entregan información, como por ejemplo en una persona serían los gestos o la voz, ¿ya? Bien, aquí tenemos un componente muy importante en el hardware, que es la tarjeta madre. En esta tarjeta madre vemos de que un montón de otros dispositivos de hardware van conectados a ella, como por ejemplo la memoria RAM va conectada en una ranura que tiene la tarjeta madre, el disco duro también queda ubicado por ahí en alguna parte, el procesador igual, y aquí en esta parte también se encuentran aquellos dispositivos, bueno, contiene lo que son algunas ranuras para conectar algunos dispositivos de entrada a algunos dispositivos de salida, ¿no? Por ejemplo, aquí se conecta lo que es el teclado, también se conecta el teclado al mouse, otros dispositivos que son de salida también. Bien, ahora veamos acerca del almacenamiento. Este almacenamiento se lo ve en la memoria RAM y también en las memorias secundarias, por ejemplo en los discos duros. Y la información en ellos se almacena en la unidad de medida de byte, ¿ya? Seguramente escucharon acerca de esa unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que dicen, oye, vos descargaste ese video, ¿cuánto pesa ese video? Por ejemplo, preguntan, ¿no? Pesa 20 megabytes, pesa 50 megas, dicen, ¿no? Esas son las unidades de medida que se manejan en estos tipos de dispositivos, tanto en la memoria RAM como en la memoria secundaria, como serían el disco duro, los flash memory, etc. Bien, aquí tenemos un poco de teoría en cuanto a la memoria RAM y a la memoria ROM. Y es como les comentaba acerca de la memoria RAM. Permite al computador almacenar información que la CPU está accesando frecuentemente y necesita para operar. Les comentaba, cuando un programa se ejecuta, esa información con la que está trabajando ese programa va y se almacena en la memoria RAM para que este programa funcione de forma más rápida. Y la memoria RAM es una memoria que tiene que ver más que todo con una parte que ya viene preinstalada en la computadora.
Realmente se lo ve muy poco a la memoria RAM. Casi no se sabe mucho de ella. Tenemos también a la memoria caché. Dice que es una pequeña memoria ultra rápida en la que se almacena información a la que se ha accedido recientemente o la que se accede con frecuencia. Esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en los navegadores, ¿no ves? No sé si alguna vez escucharon de que la caché que tiene el navegador está muy llena, o si alguna vez vieron ese mensaje en alguna computadora. Bueno, los teléfonos también pasa. Pasa, Sí, ¿no ves? sí, en los teléfonos, en algunas aplicaciones. Sí. En ajustes Creo que mayormente en mandatos, los teléfonos, porque en la computadora nunca me llegó ese mensaje. Pero, ¿y ese caché para sí, qué sí. sirve? Pe? Esa memoria caché es una memoria, digamos, en donde se almacena, como uno ya buscó lo que es una página web, digamos, y esa página web se le cargó por completo en la computadora o en el celular. un registro. Entonces, esas imágenes, todo ese registro que tiene la página web queda almacenada ahí, queda almacenada ahí, para que, por ejemplo, cuando nosotros no tengamos internet, podamos acceder a ella. Se puede acceder también a ella cuando está almacenado en la memoria caché. Como nosotros entraron ahorita 126. Pero con otra aplicación. Y eso es muy importante porque cuando esa información queda en la caché, uno puede acceder a ella de forma más rápida, ¿ya? Porque no tiene que esperar a que la página se cargue nuevamente, ¿ya? No espera que la página se... ¿Cómo dice? En las aplicaciones igual hay. En cualquier las aplicaciones, sí. Sí, porque hay algunas aplicaciones que conforme pasa el tiempo, conforme uno ya las va usando, se hacen más y más pesadas, ¿no ves? Se hacen más y más grandes. Y hay momentos en que pues el celular queda totalmente lleno y uno tiene que borrar lo que es esta memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio. ¿Ya? Eso es, digamos, esa memoria caché se almacena para que nosotros podamos acceder de forma más rápida a alguna función que tiene alguna aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno borra la caché, creo que de YouTube me ha pasado de la aplicación que tiene YouTube, se cierra sesión en algunos casos. Esa información de, por ejemplo, cuando uno inicia sesión y todo eso, se cierra y el programa vuelve a abrir nuevamente y ya te muestra esa parte para ingresar tu información nuevamente. Pero en cambio, cuando está en la caché, esa información se almacena ahí, ¿ya? Para que uno no tenga que estar nuevamente iniciando sesión. Bien. Tenemos el almacenamiento, la memoria secundaria, que dice que son todas las unidades de disco que un computador puede tener. Y vemos también que en cuanto a disco duro, tenemos discos duros que son de distintos tamaños. Tenemos aquellos que son desde lo más pequeño hasta los más grandes que existen actualmente, que son hasta de 2 teras existen, ¿no? Si que no me equivoco. Sí. Existen discos duros que son de hasta 2 teras. ¿Cómo se llaman? Hay unos nuevos que salieron, los SSD, que tengo aquí de 1 tera, que es Los demasiado discos chico. duros de estado sólido. Sí, esos. Son Esos son bastante buenísimos chicos. porque esos trabajan de forma más rápida, ¿no? Sí. Sí. Si es que uno, por ejemplo, le instala esos discos duros de estado sólido a una computadora, la computadora trabaja de mejor forma con esos discos duros de estado sólido. Sí, ciertamente. Tenía un Sí, no. disco duro, funcionaba bien, pero este funciona mucho más rápido. Sí. Cuando uno lo enciende la computadora, enciende más rápido y cuando uno lo Abre apaga también programas. apaga más rápido.
Pero en cambio, Abre programas mucho más rápido. sí, exactamente, los programas también los abre rápido. Esa es la ventaja que tiene los discos duros de estado sólido con los discos HDD, ¿no? Que son los tradicionales. Sí. Bien, entre otros tipos de memoria secundaria tenemos a los CD-ROM, que son los clásicos CD, ¿no? Que es en donde tenemos nuestra película pirata. Y esos CD también, digamos, sirven para almacenar información. Solamente que tiene la desventaja de que la información se la puede cargar solamente una vez, porque cuando uno guarda información ahí en un CD en blanco, ese CD tiene que hacerlo quemar, y una vez que esa información se graba en ese CD, ya no se puede volver a grabar otra información, ¿no ves? No se puede, solamente se la graba una vez. Ya no Y se eso puede. mismo sucede con los DVD. ¿Ya? Solamente se puede guardar una sola vez información. Después ya no se puede guardar información sobre ella, sino que simplemente uno puede acceder a esa información, pero guardar más información no puede. Los CD y los DVD también se están volviendo obsoletos últimamente porque las Sí, computadoras modernas ya no traen los lectores. exactamente, ya no tienen los lectores. Y eso es porque el Internet, creo que ahora la mayoría de las personas, en vez de estar comprando CD o cosas así, pues mira de forma directa mediante Internet, mediante una computadora, o si no, mediante una televisión, ¿no? Se descarga mucho más, se descarga gratuitamente. Exacto. Y las personas pues optan por lo más económico. Ciertamente. Puro Netflix. Exacto. Para el que no Netflix. tiene, para el que no tiene cine calidad, ahí, pues, todo gratis. Claro, existen Cuevana. hartas. Hartas Cuevana es páginas para bueno también. descargar pirata. Páginas Película. piratas. Se mete entre virus cada 2 minutos. Como hacer la Para eso están aplicación los de Pluto antivirus. TV y otras. No, igual Para eso no, están igual los te mete antivirus. virus. No, pero hay que No, saber descargar, no es ciertamente. No tienes meterse que por descargar. meter nomás. Uno tiene que saber a lo que se mete ahí, ¿no? Ya, También bien, tiene un compañero. buen antivirus. Claro, sí. Por ejemplo, yo utilizo el antivirus 360 y ese es buenísimo. Hasta ahorita no me ha entrado ningún virus a mi computadora. El mío tampoco, lleva un año, no le entró ni un solo virus. Es bueno. Bien, continuamos con la clase. Luego tenemos a una de las partes más importantes que tiene la computadora, la cual es la unidad central de procesamiento, que es el procesador. Que como pueden ver aquí en esta imagen que está en esta esquina, tiene la forma de un chip que viene en una tarjeta de circuito y que dice que este procesador en una computadora solamente utiliza una, ¿no? Por ejemplo, una computadora portátil tiene lo que es un solo procesador en esa computadora. En una computadora de escritorio también viene un solo procesador. Pero en cambio, en algunas supercomputadoras que son conocidas como mainframe, pueden estar conformadas por varios de estos dispositivos. También los servidores, ¿no? Ah, sí, los servidores, creo que sí. Creo que Los sí. servidores de Google, o sea, grandes servidores. Ah, sí. Tienen miles de procesadores. Sí. Eh, esas empresas que guardan harta información tienen esos servidores que son realmente gigantescos, que son al tamaño de un estadio de fútbol, en donde tienen un montón de discos, procesadores, en donde la Memoria RAM, información, o sea, es una exactamente, supercomputadora. sí, toda esa información se almacena ahí, ¿ya? Para que después el usuario mediante internet pueda guardar cualquier información ahí o también pueda acceder a información que tiene almacenada.
Por eso es que cuentan con esos servidores, como decía su compañero, que son computadoras que están configuradas para procesar información, ya sea para guardarla, como también para retornar esa información para el usuario, para que el usuario pueda ver la información que contiene almacenada en los servidores. Bien. Dice que la capacidad de procesador se indica según el modelo. Y ahí tenemos algunos de los modelos que existen de procesadores. Por ejemplo, tenemos el Intel y el AMD, como indicaban algunos de los compañeros anteriormente. Por ejemplo, en el Intel, anteriormente teníamos a las Pentium 4, pero hoy creo que vamos por el Core i9, ¿no? Esos serían los procesadores últimos modelos que han salido. Sí, El modelo Intel, digamos. son muy potentes y caros. Sí, son caros y potentes. Y después tenemos a los que están en modelo AMD, los de la marca AMD, que si no me equivoco ahorita va por el Ryzen no sé qué, pero que creo que estos procesadores son poca gente la que los ocupa, parece, ¿no? Son pocas personas las que tienen computadoras que son o que tienen este tipo de procesador, porque creo que la mayoría se va con las computadoras que tienen procesador Intel. Aunque también son buenos los procesadores AMD. El AMD, según creo que tiene la ventaja de no necesitar ¿cómo se llama esta? No, olvidé. Tarjeta de video porque es APU. Sí, la tarjeta de video. No necesita Sí, tarjeta de tiene video. tarjeta de video integrada. Sí, pero siempre es bueno una tarjeta ya de video que sea separada, que no sea Sí, es integrada, bueno. ¿no? Por eso es más Siempre es mejor. barato conseguir de eso. O sea, es más barato el AMD que el Intel. Sí, claro. Si es que nos Para vamos al el precio, momento de más. armar tarjeta ahorra uno con eso. Sí. Pero cuando uno, por ejemplo, quiere darle más funciones a su computadora, por ejemplo, quiere instalarle lo que es un juego pesado, con altos gráficos, o si no quiere ocupar un programa muy pesado, así como AutoCAD o cualquier otro programa que ocupan los arquitectos, necesita lo que es una buena tarjeta de video que sea separada, ¿no? Ahí, digamos, solamente tenía que comprar lo que es una tarjeta de video un poco más potente. Ya. Dice que el CPU tiene un reloj interno cuya velocidad se mide en Hz, el cual es una unidad de medida, lo que determina la velocidad de procesamiento. Bien, aquí tenemos un poco más de información acerca del CPU. Y aquí tenemos algunas características en cuanto al CPU. Por ejemplo, dice que las aplicaciones hechas para un tipo de procesador no funcionan en otro tipo de computador. Y eso lo tenemos en los procesadores Macintosh y en los procesadores que son de la marca Intel, ¿no? En los PC de Windows. Si es que nosotros queremos ocupar un programa que está hecho para Windows, solamente para Windows, no podemos ocuparlo en un computador Mac, ¿ya? Porque tienen un procesador distinto, lo cual imposibilita de que ese mismo programa lo podamos ocupar en otro tipo de procesador. Eso sucede en algunos casos con algunos programas que fueron desarrollados para un tipo de procesador en específico. Bien, y aquí tenemos un poco más de información acerca de los dispositivos de entrada que vimos anteriormente, los cuales son los teclados, mouse, escáner, lector óptico y muchos otros más.
Los dispositivos de salida, que como comentaba anteriormente, tenemos al monitor, tenemos a la impresora, Al los modem. parlantes, también eso. Y aquí vamos a ver un poco de la arquitectura de un computador, que fue lo que hemos estado viendo en el transcurso de las presentaciones anteriores. Que dice que la arquitectura que tiene una computadora está compuesto por tres partes que son importantes, las cuales son el CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Y también indica que esta arquitectura fue propuesta hace ya mucho tiempo por el señor John von Neumann y que en la actualidad las computadoras están basadas en este tipo de arquitectura. Bien, ahora vamos a ver un poco de los lenguajes de programación, los cuales en el transcurso que vayan a cursar la carrera van a estar viendo varios lenguajes de programación. ¿Ya? Tenemos a los lenguajes de bajo nivel, lo que son los lenguajes de máquina. En este tipo de lenguaje tenemos al lenguaje ensamblador, lo cual son lenguajes que nosotros podemos utilizar para hacer alguna función dentro del procesador, ¿ya? Este tipo de lenguaje se ocupa para hacer algún programa o alguna instrucción dentro del procesador. Y yo por experiencia propia, este tipo de lenguaje ensamblador es muy complicado para aprendérselo. Bastante complicado y, por ejemplo, si es que uno quiere hacer una sumatoria en este tipo de lenguaje, se ocupa hartísimo código que al final uno no entiende porque son instrucciones en distintos sistemas numéricos que uno le va pasando a la computadora para que la misma pueda ejecutar una instrucción. ¿Ya? Es bastante complicado este tipo de lenguaje, el ensamblador. Bien, luego tenemos a los lenguajes de alto nivel, que son los que van a estar ocupando ustedes a lo largo de la carrera. Entre esos tipos de lenguajes tenemos al lenguaje de C++, al lenguaje de Java, está también Python, JavaScript, PHP, y también los otros lenguajes que no son muy conocidos, ¿no? Bien, aquí vamos a estar viendo un poco, o aquí vemos un poco de los datos e información. Este es un poco de teoría que ustedes van a estar viendo también en algunas materias de la carrera. Por ejemplo, ¿qué es un dato? Los datos pueden ser numéricos, pueden ser letras, símbolos, etcétera, ¿no? Eso vendría a ser un dato, que al final estos datos componen lo que es un campo de almacenamiento en donde estos datos se guardan. Después tenemos a los registros, que son un conjunto de campos que nos permite definir elementos de información específica. Y el archivo, que vendría a ser un conjunto de registros, ¿ya? Como pueden ver, todo esto va en escala. Va desde dato, campo, registro y archivo. Y de esa forma se guarda la información en la computadora. Se guarda primero en datos, luego en campo, en registro y al final en archivos, los cuales se almacenan en la computadora. Base de datos. Las bases de datos van a estar viendo también en algunas materias que tiene la carrera, y esta es una de las materias más fuertes que tiene la carrera. Cuando vean acerca de este tema de las bases de datos. Bien, son series
de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular, ¿ya? Estas bases de datos son ocupadas por sistemas de información, ¿ya? Los sistemas de información son programas que se ocupan para la administración de cualquier negocio. Por ejemplo, podemos tener un sistema de información que sea de compra y venta, ¿ya? En este sistema de información, lo que va a hacer el usuario va a ser guardar toda la información de las compras y las ventas que haya hecho el negocio. Esa información tiene que almacenarse en un lugar. Y el lugar en donde se almacena toda esa información es en la base de datos que está vinculado con el sistema de información, ¿ya? Así que las bases de datos son primordiales para cualquier sistema de información que se tenga en cualquier negocio, o hasta los mismos programas tienen su propia base de datos. Por ejemplo, los juegos tienen su base de datos en donde se almacena, por ejemplo, la información que tiene un personaje, la información de las armas que tiene, de los accesorios que tiene, etc. ¿Ya? Toda esa información tiene que guardarse en un lugar y ese lugar en donde se guarda son las bases de datos. Luego tenemos a las bases de datos relacionales, que son un tipo de base de datos, en donde la información se almacena en filas y columnas de datos. Y dice que se realiza la búsqueda utilizando los datos de columnas que se tienen en una tabla, etc. ¿Ya? Esto lo van a estar viendo más a detalle en algunas materias de la carrera. Sistema operativo. El sistema operativo es muy importante para el manejo de cualquier computadora o cualquier dispositivo electrónico. Estos sistemas operativos indican cómo es que la computadora tiene que realizar ciertas funciones. Es como el cerebro prácticamente, ¿no? Es el cerebro que conecta todas las partes, tanto el hardware como el software, con la computadora, ya que si no tenemos un sistema operativo, pues la computadora no nos sirve de nada. Aquí tenemos algunas de las tareas principales que tiene un sistema operativo, que nos dice que proporciona una interfaz de línea de comando, también proporciona una interfaz gráfica al usuario, que es la que nos permite utilizar los programas, nos permite saber cómo es que tenemos que organizar los elementos que tiene un sistema operativo, porque un sistema operativo consta de, por ejemplo, iconos, herramientas, organización de archivos, carpetas, etc. Y aquí tenemos algunos de los sistemas operativos más populares. Y entre ellos tenemos al Windows, tenemos al Macintosh, que es de la empresa Apple, al Unix, y también tenemos otros sistemas operativos que son muy populares en los teléfonos. ¿Alguien sabe qué sistema operativo ocupan los teléfonos? Android. Android. Sí, ¿no? Android, Y Apple, iOS. Exactamente, iOS. también tenemos el iOS, que iOS. es Windows Phone. Ajá, también está el Windows Phone. Aunque Samsung. Windows Phone desapareció, creo, ya no. Creo que Y desapareció. quedó obsoleto, creo. Sí, quedó obsoleto. No quedó BlackBerry obsoleto. igual tenía su Ajá, propio sistema, verdad, BlackBerry también había. pero igual ya desapareció. Sí. Con la aparición de Android, muchos de los otros sistemas operativos móviles quedaron relegados. Sí, o sea, Android fue uno de los mejores, supongo. Sí,
Mm, uno de Hay los mejores otro, que le hizo competencia a iOS. hay otro nuevo que va a aparecer, no me acuerdo el nombre, pero Por la libertad que tiene este mismo. Exactamente. El Claro, Android. porque Android te permite descargar cualquier aplicación gratis de la Play Store, ¿no? Aunque hay algunas aplicaciones que son de paga, pero creo que la mayoría son gratuitas. Y son buenas, aunque hay algunas que tienen mucha publicidad, pero al final son buenas, ¿no? Son buenas apps. Pero en cambio, en los sistemas operativos iOS, que son los sistemas que vienen integrados en los celulares Apple, la mayoría de las aplicaciones son de paga. Así que, pues, ¿sí, no? Muy cerrado iOS en comparación Sí, con Android. Android sí. te da más libertad de personalización. Exactamente, compañero. No sé mucho de celulares, soy más de computadoras. ¿y qué hay de Tesla? Tesla. Creo que también es su sistema operativo. Creo el No, auto, creo que es ¿no? una empresa que se dedica a la fábrica de automóviles, ¿no? Tesla. Sí, o sea, Sí, creo pero que también va a tener su sistema operativo y ya está creando como 4 celulares ya con su sistema de Tesla, nada más que no están muy reconocidos. Va, no sabe. Hay que investigar sobre el tema, ¿no? mm, Muchas gracias por el dato, compañero. De nada. Aquí vemos cuál ha sido la evolución del sistema operativo Windows, el cual es el más popular en la actualidad. Windows, prácticamente todo el mundo maneja este sistema operativo en sí, comparación con los tienes otros, razón. digamos. Para las computadoras es el número uno Windows. Sí, ¿Por qué? creo que Porque, nadie lo va a derribar, supongo. Un largo tiempo lo va a estar con Windows. sí, porque es el que hace de que el usuario pueda manejar de una forma más fácil la computadora, ¿no? Ciertamente. Sí. Aquí vemos que el sistema Windows ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde Windows 95 hasta la actualidad, que sería el Windows 11, creo que está saliendo en la actualidad, ¿no? Ya salió el Sí. Windows 11. El Windows 11. Sí, No, yo me voy a quedar un largo tiempo con el 10. está bien, está bien. Bien, para hacer una conclusión de todas las diapositivas que hemos estado viendo, vemos que sin duda es muy indispensable, muy importante contar con una computadora si es que queremos trabajar de forma fluida con la información que, que tenemos, ¿no? Si queremos organizar la información, pues es bueno que tengamos una computadora en donde almacenar la misma. Si es que queremos también generar información, como por ejemplo hacer documentos, hacer hojas de cálculo, necesitamos también lo que es un sistema, una computadora que nos permita hacer esas creaciones. Bien, eso sería todo en cuanto a la primera clase de hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta respecto a algún tema? ¿Alguna duda? Exactamente. Una pregunta, yo quería hacer más o menos para finalizar toda la carrera, los 5 años que vamos a estar. ¿Ya? ¿Qué recomendaría usted una computadora más o menos que tenga que usted apruebe, digamos, que podamos comprar? Que sea buena para todo, digamos, para los 5 años que vamos a estar, no solamente para la limpieza. ¿Y qué precio sería, por favor? Sí, más o menos que no suba, digamos, de los 7, porque yo he visto, estaba buscando ahí y hay computadoras de 16 de RAM que están arriba de los 7800, 7500. Ah, ya, compañero. Y como están Ahí ya hablando, les explicaré.
estaban hablando de armar y armar se arma una computadora de escritorio y no una computadora portátil de manejo, digamos. Exactamente. Las portátiles no se pueden armar. Armar, sí. Las de Porque yo escritorio no. yo me armé una computadora de escritorio y quiero una portátil para trajinar. Sí, siempre es indispensable una portátil. Más que Sí. todo en la carrera, para llevarla, para trajinarla, ¿no? Sí, Siempre a es cualquier bueno. lugar. Sí. A ver, Y la marca también. Ah, y la marca también. las marcas que son buenas, Xiaomi. más que todo váyanse por lo común, ¿ya? Por lo común, por la HP, que son las que son más comercializadas. También están Lenovo. las Lenovo, que son buenas. Las Dell. Y las Asus. Las Lenovo son buenas. Sí, Las son Lenovo. buenas. Las Lenovo son buenas. Las Asus. Es una Las buena marca. Asus son buenas marcas. Las Asus son buenas, aunque me comentaron de que no existe mucho repuesto para Asus. las Asus. Más a la Lenovo más que todo le llega repuesto, che. Sí, a las Lenovo, a las HP, porque son las más comunes. Ajá. Son las que casi ¿Y todo el mundo la tiene. Dell? Dell también, pero las Asus, como no Acer. son, como no son tan populares, entonces traen pocos repuestos aquí, para Bolivia. Tienen pocos repuestos. Lo que estoy viendo es que comprar, o sea, por internet sale mucho más caro que por tienda. Claro, sale más caro porque creo que hay que pagar algunos cargos por, El envío, todo exacto, eso. por el envío. Más que todo el envío es carísimo el envío. Sí. Cuando es por mayor es más barato. Sí, Ujú. ¿Conocen el chiriguano en Santa Cruz? ¿quién no conoce? Y Ya. Una Ah, computadora que les pueda servir para toda la carrera, yo creo que mínimo debe ser de Core i3. 5 para arriba. Mínimo Core i3. Ya si ustedes quieren, pueden comprarse i5 o las i7 sería mejor. Después que tenga una memoria RAM de por lo menos 8 GB, ¿ya? 8 GB. Si es que en un principio no les alcanza, digamos, para una computadora que tenga 8 GB de memoria RAM, pueden comprarse una con 4 GB. o Y sea, puedes aumentarlo, ya pero, después, conforme pasa el tiempo, digamos, le pueden aumentar de memoria RAM. Se puede. o sea, son dos ranuras. Puedes Sí, poner son una de expandibles. 4, Son puedes expandibles poner algunas. La Ajá, tiene HP dos más que todo. ranuras. Se le puede añadir. puedes poner uno de 4 y después, si ya tienes ahorrado, te pones uno de 8. Ahí ya tienes Exactamente. una buena cantidad. Sí. Después que tenga un disco duro de por lo menos, no sé, 500 GB, No. pero mejor si es un disco duro de estado sólido, un SSD. Sí, Entre son comillas. veloces. Esos son Entre mejores. comillas. Ya. Son mejores las SSD, son mucho mejores. Realmente noté mucho la diferencia. Y bueno, pues esas serían las características que tendría que tener una computadora portátil. Porque eso es lo más importante, ¿no? Tarjeta de video, digamos. La tarjeta Tarjeta de de video. video, bueno, casi no mucho. Pues. Ah, Eso más que todo para los que quieren juegan. instalarle juego a su computadora. Para eso sí. Lo que daría por Quieren una instalar Free RTX Fire. 2090. Y para modelar en 3D también. Sí, también. Bueno, esas serían las características que tendría que tener una portátil que le pueda servir en el transcurso de su carrera, ¿no? En el transcurso que vayan a culminar la carrera. ¿Y una de escritorio? No, Bueno, De las escri- mismas características, pues compañero, la misma. Las mismas características, pero esta vez vas a tener que meter sí o sí una tarjeta de video. Bueno, sí, eso sí.
A menos que te compres un procesador AMD. Sí. Después la misma característica. Ciertamente. Las computadoras de escritorio salen, creo que más barato que las de las portátiles, ¿no? Porque uno las puede armar a su gusto, Sí. salen más baratas. Y Y hay un otros solo lector lugares. Claro, ya lo en cambio las portátiles vienen ya con lo que vienen y uno tiene que comprarla al precio que te dicen. Pero en cambio en las computadoras de escritorio uno lo compra por partes y puede ser que en algún lado vendan alguna parte un poco más barato, entonces ahí se puede ahorrar plata, pues, ¿no? Yo diría que son mejores las de o sea, las de escritorio, porque si se friega alguna pieza es fácil reemplazarlo, pero si se friega algo del Sí, portátil, pero si hay algún trabajo en la universidad, no vas a llevar tu computadora de escritorio hasta allá también. ciertamente hay que tener mucho cuidado con eso. La de Harmy la lleva a la universidad. Ya, bien compañeros, Por entonces ya con por esto su finalizamos cara. la clase de hoy y Por nos su estaríamos cara. encontrando ¿le puedo hacer, mañana Lucas? nomás. ¿Cómo dice? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, dígame. ¿Usted no sabría cuántos cupos más o menos habría de esto? Porque otros dicen que van a entrar todos y otros 40, dice que va a haber 40 cupos. Yo creo que van a entrar todos, compañeros, pero no estaría garantizado, sí. Yo lo que les recomiendo es que estudien para su examen que van a dar al finalizar estos cursos. Y si es que todos aprueban, pues todos van a entrar. Y una pregunta, ingeniero, Profe. el examen, dígame. ¿cómo es? ¿Su canal de sería? YouTube, su canal de YouTube nos lo va a pasar al grupo? Sí, yo le voy a pasar por el grupo el enlace. ¿Está bien? De paso lo vamos a seguir, pues. Ah, ya, Bueno, ya. y Dale, también, gracias. bueno, también, y y la diapositiva que estábamos avanzando ahora, ¿nos la va a pasar también o está también ahí en el grupo? Yo se la Va en paso el por el grupo, canal. compañero. Ya no se preocupe. Sí, por favor. Y Ya, si mejor listo, hace listo. otro, y si mejor hace otro grupo para esta materia. Bueno, puede ser, ¿no? Sí, Voy a profe. pensarlo ya. Voy a pensarlo, sería mejor. Mucho mejor. Sí. Para que no se entreguen con la otra materia. Sí, Sí, de verdad sería eso lo mejor, sería otro grupo para la computación. Manda su enlace aquí al chat. Ya. Más rato lo envío por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Pierdan cuidado. Listo. Bien, compañeros, entonces esto sería todo por la clase de hoy y nos reencontramos mañana a la misma hora ya. Que les vaya bien, que descansen bien. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Mañana. Yo, profe, buenas noches. Nos vemos. Chao. Baña, cochino. Se baña. Vayan a bañarse. Váyanse, cochino. Aquí huele.